Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga en este día. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Conexión de Fe, donde es un gusto siempre poder compartir con usted la palabra del Señor y poder llegar hasta sus hogares, que usted nos permita ser de bendición en sus vidas y podamos nosotros también ser bendecidos a través de cada mensaje que aquí se da. Esperamos en el Señor que en este día podamos recibir esta palabra y comprenderla y ponerla en práctica para que podamos disfrutarla y podamos nosotros también ser transformados cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con usted algo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón y es tenemos que dar de lo mío. ¿Por qué no doy de lo mío? Tengo que dar de lo que yo tengo, no de lo que tengo pero que no me pertenece a mí. Es fácil dar, es muy fácil ofrecer cuando damos algo que no es mío o algo que no me gusta. Pero cuando es algo que nos gusta o algo que es de nosotros, a veces nos cuesta trabajo desprendernos de ello y nos cuesta trabajo en realidad ofrecerlo para que alguien más lo pueda utilizar. En este día vamos a ver lo que nos dice en el libro de los Corintios. Aquí dice la palabra en 2 Corintios 8 y 9, dice el Señor: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y dice aquí en el 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice que ya conocemos esa gracia de Dios, que nos dio. Gracia significa que nos dio lo que no merecíamos. Nos dio mucho más de lo que nosotros merecíamos. Y dice que ya la conocemos porque ya la disfrutamos, ya disfrutamos la gracia de Dios. Pero sabemos que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos ricos, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos en cuanto a la manera de vivir, en cuanto a lo que nos espera cuando lleguemos a la presencia de Dios y en cuanto a muchas otras cosas. Qué bello es poder entender que Cristo murió por nosotros y se despojó a sí mismo y dejó todo por usted y por mí. ¿Cuántas cosas entonces deberíamos de dejar nosotros por Él? Y eso es lo que quiero compartir en este día. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a poder recibir esta bendita palabra. Señor, le damos gracias una vez más por permitirnos llegar a este momento, Señor, y poder estar aquí de frente de las cámaras. Poder compartir, poder expresar, bendito Dios, cada una de las benditas palabras que usted ha dejado escritas, Señor. Denos sabiduría tanto a mí para predicarla como a mis hermanos que la están escuchando. Denos entendimiento para poderla recibir y poderla practicar, poderla aplicar en nuestras vidas. Señor, ayúdenos en este día a entender lo que no entendamos y ayúdenos, Señor, a glorificar su nombre cada día, Señor. Se lo rogamos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús y le pedimos que cambie vidas, cambie corazones, Señor. En el nombre de Jesús se lo rogamos, Padre. Amén, Señor. Y amén. Hoy en este día, como dijimos, quiero compartir, hermano, con usted por qué no doy lo mío. ¿Por qué siempre quiero dar lo que no me corresponde? ¿O por qué siempre quiero dar lo que a mí no me pertenece? Cuando Dios, hermano, nos pide algo, no nos lo pide porque le haga falta a Él. Mire, cuando Dios nos pide y nos dice, nos manda que vayamos a llevar su palabra y vayamos a predicarla, no nos pide porque no haya gente que Él tenga. La Biblia dice que los ángeles anhelan hacer esto. Sin embargo, el Señor nos da el privilegio de que nosotros seamos los portadores de sus benditas palabras, de las buenas nuevas. Si Dios ocupara algo de nosotros, como a veces eso es lo que pretendemos pensar, como que Dios no puede hacer las cosas sin nosotros. Totalmente erróneo. Dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros somos privilegiados al haber sido escogidos por Dios para llevar las buenas nuevas. Y no estoy hablando de pastores, ni estoy hablando de misioneros. Estoy hablando de cada cristiano, cada siervo de Dios. Cada siervo de Dios tiene la responsabilidad sobre sus hombros de llevar el bendito evangelio a toda la persona que no lo conozca. Sin embargo, siempre damos sobras. O sin embargo, siempre damos
lo que no nos pertenece? ¿Por qué no dar lo mío? ¿Por qué no despojarme de lo que yo tengo para que yo pueda ser bendecido por el Señor? Dice aquí la Biblia en el libro de los Salmos, hermano, en el libro de los Salmos 50, dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si Dios ocupara algo, a nosotros serían a los últimos que Dios nos pediría algo. Porque nosotros somos los que necesitamos de Él, no Él de nosotros. En el libro de los Salmos 24 también el Señor nos dice que Él es el dueño de todo. Él formó la tierra, el cielo, la tierra, su plenitud y todo lo que en Él habita, todo le pertenece a Él. Imagínese entonces, ¿usted cree que un Dios tan poderoso y tan santo como el que tenemos ocuparía de nosotros? Sin embargo, nos da el privilegio, la bendición de que nosotros seamos parte de todas esas maravillas que Dios está haciendo y sigue haciendo y seguirá haciendo hasta que Él venga. Amigo que me escucha en este día, usted necesita dar algo que usted tiene. Algo, y a veces cuando hablamos del dar, luego se nos viene a la mente dinero. Yo no estoy hablando de dinero, yo estoy hablando de que despojemos de todo lo que poseamos para Dios y para servir al Señor. No es que Dios no sepa, hermano, cuánto le amamos. Nosotros tenemos que darle a Dios para demostrarle que lo amamos, pero no es que Dios no lo sepa. Dios sabe perfectamente cuánto tú le amas. Esta prueba, hermano, es para que tú y yo sepamos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para Él. Cada vez que Dios nos pide algo, no es porque le falta, es para que tú y yo entendamos y para que tú y yo sepamos hasta dónde hemos caminado, cuánto hemos caminado, hasta dónde hemos llegado con el amor que decimos tener al Señor. Hay amores domingueros, hay amores quinceneros, hay amores que cada mes se muestra. Hermano, amar a Dios sobre todas las cosas es que nada más tenga más importancia que la presencia de Dios en tu vida. Y cuando nosotros decimos amén a esto, no solamente se menciona con los labios. Cuando decimos amén al amor de Dios hacia nosotros, eso se demuestra en actitudes, en servicio, en obras para Dios. Ahora, no estoy hablando de que obras para que seas salvo. Claramente la Biblia nos lo enseña. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero sí también por medio de las obras mostramos cómo amamos a Dios y cuánto es que le amamos verdaderamente. No solamente en las obras que estamos haciendo, sino de lo que nos estamos despojando. ¿Qué estamos dejando por amor a Dios? Jesucristo dejó su gloria, Jesucristo dejó su trono por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar por Él? Si decimos que le amamos. Si decimos que le amamos. Por lo regular el cristiano piensa que le damos a Dios algo siempre. Pero, hermano, si somos honestos, ¿qué es lo que en realidad le damos a Dios? Póngase a pensar, cristiano, hermano que me escucha, todo hombre que me está escuchando en este día, toda mujer, ¿qué es lo que tú le das a Dios? A veces le damos las obras, a veces le damos lo que nos resta. Si estamos hablando del diezmo, le estamos dando lo que nos sobra. Estamos hablando de tiempo, le estamos dando cuando tengo tiempo. O sea que prioridad es el trabajo, es el juego. Miren los domingos, cómo están llenos esos parques de diversión, cómo están llenos los cines, cómo están llenos los campos de fútbol, los estadios y las iglesias. Pero nosotros decimos que le estamos dando a Dios. Podemos pensar que yo le doy a Dios mucho, cuando realmente estamos siendo verdaderamente faltos en cuanto a obediencia para el Señor. Pensamos que le damos mucho, ¿cuándo? Pensamos que le damos mucho cuando leemos la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, yo no sé cuánto tiempo estás leyendo la palabra de Dios ahí en tu casa, en la iglesia o en las reuniones que tengas, yo no sé. Yo no sé cuántos versículos, capítulos leas por día. Yo no sé cuánto tiempo dediques a la lectura de la palabra de Dios. Pero déjame te digo una cosa. Ese tiempo que dedicas a la palabra de Dios, no se lo estás dando a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Deuteronomios. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy, dice en vuestros oídos. Dice, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obras. En otras palabras, si tú crees que estás dedicándole tiempo a Dios cuando te pones a leer la Biblia, déjame te digo, amigo que me estás escuchando, ese no es tiempo que le estás dedicando a Dios.
Esa es tu obligación. Tú no le estás dando tiempo. Tú solamente estás cumpliendo con un mandato. A lo mejor espero que no te confundas con esto que estoy diciendo. Pero ahorita vamos a explicar qué es dar verdaderamente. Pero pensamos que sentarnos un rato a leer la Biblia, decimos, oh bueno, ya le di un rato de mi tiempo a Dios. Ya le di un rato de mi día a Dios. No se lo diste. No se lo diste porque esa es obligación de todo cristiano, ponerse a leer la Biblia. Realmente no le has dado nada. A lo mejor tú puedes decir, bueno, yo le doy mi ofrenda. Vamos otra vez a lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña aquí, dice que porque, en Lucas 21, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esta mujer entendía que aún lo poquito que tenía, y ahí sí está hablando de dinero, pero está hablando que lo poquito que tenía, lo echó porque ella entendía que era obediencia a Dios. A veces nosotros queremos negociar con Dios. Queremos darle a Dios para que Él me dé. Hemos llegado al punto y hemos llegado a los grados estos de que la gente está enseñando por ahí, dale 1,000 para que te regrese 10,000. Eso no es así, hermano. Eso no es de esta manera. Tú no vas a negociar con las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No podemos negociar ni tampoco intentemos negociar con Dios. Porque si negociamos con Dios salimos perdiendo. Dios nos ha dado tanto, nos ha dado demasiado, que si nos cobrara por lo que nos ha dado, hermanos, estaríamos acabados. No hay manera de pagar a nuestro Dios todo lo que el Señor ha hecho y nos ha dado a nosotros. Entonces, darle las ofrendas a Dios no te sientas un héroe, ni te sientas un gran cristiano porque lo hiciste. Eso es lo que tenías que haber hecho. Eso es mandato. A lo mejor tú dices, yo doy mi diezmo. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Lucas 21 dice, y aún a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, esto hablando con las ofrendas todavía, dice, todas estas personas que están hablando de ofrendas y todo lo que estaban dando y diciendo, bueno, pues es que ya dimos nuestras ofrendas y ya dimos esto, pensando, hermano, que hacían bien. Inclusive aquí había personas que, cuando habla de ofrenda votiva, está hablando de personas que daban ofrendas, pero que habían hecho un voto, un pacto con Dios, si lo queremos poner así. Pero realmente, hermano, esto es solamente lo que se está haciendo de lo que Dios nos mandó que hiciéramos. Ahora miren lo que dice aquí en Marcos, con respecto a los diezmos. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. En otras palabras, ¿cuánta gente que está por ahí también predicando y diciendo que la Biblia nunca enseña del diezmo en el Nuevo Testamento? La Biblia no enseña de que el hombre tiene que dar su diezmo. Ellos dicen, tú tienes que dar lo que a ti te nazca en tu corazón. Mire, si Dios de verdad nos dejara dar lo que nosotros quisiéramos, seamos honestos, el hombre no quiere dar nada. El hombre nunca quiere dar nada. Nosotros no queremos leer. La Biblia dice que la carne está contra el espíritu y el espíritu está contra la carne. Y la mayoría de los cristianos carnales es como andan viviendo. Entonces, si nosotros, imagínense, si Dios dependiera de nuestras ofrendas, estaríamos acabados. Si Dios dependiera de nuestros diezmos, estaríamos acabados. Porque realmente la mayoría, puedo estar seguro que la mayoría de todas las personas que se llaman cristianos no han sabido darle a Dios lo que es de Dios. No han sabido dar lo que es mío. Damos lo que no es mío. Llega el cheque y en el cheque ganaste, un suponer, $100. De esos $100 tienes que poner 10 y pones esos 10 justitos. Tú lo único que estás haciendo es cumplir. No estás dando más. Tú estás dando lo que no es tuyo. Y tú estás pagando o estás poniendo algo que se te impuso a dar. Y esta gente que dice que los diezmos y que no tenemos por qué darlos y que, mire, si usted no los quiere dar, no los dé. Si usted no quiere dar ofrenda, no la dé. A final de cuentas, la Biblia es tan implícita, es tan clara que solamente la gente va a buscar y va a agarrar lo que nos conviene. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y toda la persona que está peleando contra esto, está diciendo, es que la Biblia no menciona, es que la Biblia no enseña. Perfectamente aquí nos está diciendo, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Al gobierno lo que es del gobierno, a Dios lo que es de Dios. Se acabó.
Se acabó. Algunas personas dicen, bueno, en los diezmos está refiriendo a las primicias y a lo que era lo del fruto, lo de las cosechas. Parte de eso era eso, porque anteriormente ese era el movimiento. Cosechas y frutos era todo lo que había. Había esclavos porque no se les pagaba para trabajar. Y la mayoría de las personas que eran esclavos ahí mismo eran de los amos y ellos mismos hacían todo el trabajo. Por eso es que se daba la cosecha. Sin embargo, ahora nos está diciendo de lo que nosotros ganamos, de lo que yo trabajé, yo voy a dar el 10%. Si yo no tengo cosecha, entonces quiere decir que si yo no tengo tierras para cosechar, pues estoy exento de dar el diezmo porque no tengo cosecha. Es claro lo que el Señor nos está enseñando aquí. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No importando, y aquí está hablando de dinero. Porque si usted sigue leyendo esto, Jesucristo mandó a Pedro y le dice, ve al mar y agarra el pescado que encuentres ahí y ahí le vas a sacar una moneda, pagas tus impuestos y los míos. Si está hablando de cosecha, entonces ¿por qué el gobierno estaba cobrando dinero? Debería cobrar cosecha también. Debería de cobrar los frutos de la tierra. Ve cómo a veces queremos acomodar las cosas como a nosotros nos conviene. Y mire, a Dios no le hace falta tu dinero. Olvídalo. A Dios no le hace falta ni tu dinero, ni le hace falta tus cosas. Dios lo que le hace falta es tu obediencia. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que le obedezcamos con amor. Quiere que le obedezcamos con un corazón sincero. La Biblia nos enseña claramente, Samuel le dijo a Saúl, Dios no se complace de los holocaustos. Dios se complace de que le obedezcamos. Y a veces, como no me gusta soltar el dinero, lo tomo como pretexto de decir, dime en dónde dice la Biblia que tengo que diezmar. Como la gente que está peleando constantemente y dime dónde dice la Biblia que tengo que hacer esto. Quieren buscar una palabra exactamente como la que ellos quieren escuchar. Y aunque se las encontraran, no cambiarían como quiera. Porque el deseo de ellos no es cambiar. El deseo de ellos es discutir y salir librados de lo que no quieren hacer. Sin embargo, Dios no te pide que des lo que no es tuyo. Dios pide que des lo que es tuyo, lo que a ti te pertenece. Eso es lo que tú tienes que dar. Ahora, dijimos, si damos tiempo en la lectura, es mandato. Si damos lo que es mi ofrenda, es un mandato. Si damos lo que es el diezmo, es un mandato. Ahora decimos, bueno, yo le doy tiempo a Dios cuando yo voy a la iglesia. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios aquí en el libro de Hebreos. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. No dejes de congregarte. Si Dios le hubiera placido tratar con personas individualmente, Dios tiene todo el poder. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él está en todo lugar. Si a Dios le hubiera placido que fuera individualmente todo este asunto, no hubiera necesidad de más nada de que el Señor nos hubiera mandado a ganar almas, a predicar el evangelio, a tocar puertas. No tendríamos que hacerlo porque cada persona tendría la responsabilidad. Sin embargo, a Dios le plació, por alguna razón, poner la iglesia, mandar a su Hijo a morir por nosotros, establecer la iglesia para que la iglesia fuera el lugar. Bueno, en este caso la iglesia somos nosotros, pero me refiero a un lugar en donde nos reunimos como grupo, no como individuos. Porque en ese caso me quedo en mi casa, leo la Biblia, oro, busco del Señor. Esa es responsabilidad del cristiano, como también es responsabilidad de la congregación, congregarte a la iglesia. Porque Dios mandó a su Hijo para que el mundo fuera salvo. Y cuando Cristo vino, estableció la iglesia. Y cuando Cristo estableció la iglesia, dio una promesa. Él viene por nosotros. Y Él viene por una iglesia, no viene por un individuo. Entonces, cada vez que estamos nosotros diciendo, yo creo que yo le doy a Dios tiempo cuando voy a la iglesia, tú no estás dándole nada al Señor. Tú nomás estás cumpliendo con el mandato que Jesucristo mandó o que Dios mandó. Dice la palabra de Dios que no dejes de congregarte. ¿Congregarte en dónde? Lógico, en una congregación, valga la redundancia, en una iglesia. En realidad, amigo que me escucha, lo que hacemos es solo cumplir con parte de lo que se nos ha mandado, porque yo creo que no hay nadie que cumpla al pie de la letra todo lo que este bendito libro nos dice. No hay ninguno. No hay una persona en el mundo que lo pueda hacer, solamente Jesús. Y Él es el que nos enseña. Él es el que nos pide. Él es el que nos enseña, como dije ahorita, y Él es el que nos mostró realmente cómo dar. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un gran ejemplo de cómo se debe dar.
de cómo realmente tienes que dar lo que no es tuyo, sino más bien dar lo que sí te pertenece, que te despojes. Mire, a veces aquí en los Estados Unidos se muestra o se hace, se practica mucho esto. Viene una persona y ven, tengo ropa para regalarte. Y le dan un puño de garras ahí en una bolsa y le dan todo el puño, pero le das toda la ropa que ya no usa la persona. ¿Por qué no le das el traje nuevo que acabas de comprar? ¿Por qué no regalas los zapatos nuevos que acabas de adquirir? No, siempre regalamos lo que ya está viejo porque nos estorba para poner lo nuevo que tenemos. Eso no fue dar. Eso fue limpiar. Eso es algo que hasta te hicieron un favor. Según tú estás usando a la persona, estás diciendo, para que veas que soy buena gente, te voy a dar esto. Pero tú no estás dando. Tú te estás deshaciendo de cosas que tú querías tirar o deshacerte de ellas para poder meter otras cosas nuevas. Dar es cuando tú das algo que tú quieres, algo que te gusta, algo que realmente lo valoras. Eso es dar realmente. Cuando Jesucristo se dio por nosotros, Él se dio por amor y no por un mandato. A Jesucristo, dice la palabra de Dios, mire aquí lo que dice la palabra de Dios, Él dio algo que realmente era de Él. Jesucristo dio algo que realmente era de Él. Nos lo dice aquí la palabra de Dios en el libro de Juan 10. Nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo, dice, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice el Señor, a mí nadie me quita la vida, yo la estoy poniendo. Ahora, acuérdese cuando Él dice este mandamiento lo recibí de mi Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Entonces, al definir esta palabra mandamiento es para nosotros, no tanto para Él. Nosotros somos los que estamos siendo mandados por Jesucristo y nosotros tenemos que entender que el mandamiento es para nosotros y Cristo nos enseñó cómo se debe de someterse uno a los mandamientos y los preceptos de Dios. Así que, amigo que me escucha, dice aquí, Jesucristo dio su vida. Él la dio, nadie se la quitó. Él la dio y eso era de Él. Él tenía su vida y la puso por amor a nosotros. Se despojó de ella. Después dice que algo que también el Señor Jesucristo dio. Pues estamos diciendo lo que Él nos enseñó. Cómo es realmente dar. Dice aquí en Filipenses 2. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice la palabra de Dios, Él se despojó a sí mismo. Despojarse quiere decir que quitó y completamente se quitó todo por amor a nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios, Él dio su gloria para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Aquí en el versículo 8 dice que por la fe también Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hablando de Jesucristo y hablando de Abraham, casi podemos ver las mismas cosas en términos de obediencia. Jesucristo dice la palabra de Dios que Él se despojó de su vida. Jesucristo, amigo que me escucha, dice la palabra de Dios, Jesús dejó su gloria. Él derramó su sangre por nosotros. Jesucristo vino a morir por nosotros. Dice aquí que cuando realmente damos algo a Él, es cuando damos más allá de lo que es mandato para nosotros. Cuando nos despojamos de lo que realmente me gusta y lo que me es lo que más amo, ahí es cuando realmente estamos dando lo que nosotros tenemos que dar. Por ejemplo, como es lo que estamos diciendo ahorita, Cristo dio su vida. Cristo dejó su gloria por nosotros. Dice aquí en la Biblia, entonces, como leímos ahorita también, Abraham dio algo que él amaba. Ahora, Jesucristo fue, o más bien Dios, fue el que le pidió a Abraham que diera a su hijo. Y Abraham lo hizo. Abraham fue capaz de dejar primeramente por fe y por conocimiento y por entendimiento y por sometimiento a Dios. Mire la Biblia lo que nos dice aquí. Aquí mismo en Hebreos 11. Dice la palabra de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía para dónde iba, pero por fe
dejó su tierra. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. La Biblia dice que Abraham dejó su tierra, su parentela, dejó sus comodidades para irse a algo desconocido, a algo que el Señor le estaba llamando, a algo que Cristo quería enseñarle, a algo que Dios le está diciendo a Abraham, yo tengo algo diferente para ti. Eso es lo que la palabra de Dios le está diciendo. Ahora, hermano, dejó comodidades, dejó tierra, dejó parientes, y no solo eso, también dio lo que poseía. Mire lo que dice la Biblia una vez más aquí en el 17, dice la palabra de Dios, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mire, él amaba tanto a su hijo. ¿Cuántos de nosotros no amamos a nuestros hijos? Que seríamos capaces de ponerlo en holocausto, en sacrificio solamente por obediencia. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Y unigénito significa único. Era el único que tenía. Él sabía que Dios le había prometido a este hijo. Él confiaba en Dios. Dijo, si tú me lo diste como la promesa, yo confío en que tú harás lo que dijiste que ibas a hacer. Y era que iba a aumentar su descendencia. Habiéndosela dicho, en Isaac te será llamada tu descendencia. Hermano, ¿cuántas cosas podemos ver aquí de todo lo que el Señor ha hecho? Y también podemos hablar de Moisés. Moisés de la misma manera dice aquí en el libro de Hebreos. Moisés, pensando que Dios es poderoso para levantar a un, dice, de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y después de aquí en Hebreos 11, por la fe Moisés hecho ya grande, ya rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y podemos hablar y hablar y hablar de muchas otras personas. Podemos hablar de mucha gente. Podemos compartir de Moisés, como dice la Biblia, él dejó digamos, su patrono, o dejó todo lo que tenía con el Faraón allí en Egipto. Él pudo haber hecho todas estas cosas. Y él pudo haberse quedado, pero por amor a Dios rehusó a vivir en esas comodidades. ¿Sabe qué? Estos hombres entregaron algo que sí tenían. Entregaron más del mandato. Ellos decidieron dejar todo eso por amor a Dios. Eso es cuando realmente estamos dando. Eso es realmente darle a Dios lo que Dios está pidiendo. Dice aquí la palabra de Dios que Moisés, ya siendo grande, nadie decidió por él. Él decidió por sí mismo. Él quiso dar eso que él tenía por amor a Dios. Él se despojó de todo lo que poseía por amor a Dios. ¿Qué vas a dar tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a dar tus obras? ¿O vas a dar lo que Dios te pide? ¿O vas a dar más allá de lo que Dios pide? Ahí es donde realmente estamos dando. Cuando damos más de lo que se nos ha establecido. Dios quiera que tú sepas ser un dador alegre. Como dice la palabra, no des ni con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ojalá y tú sepas despojarte para que otros vean la gloria de Dios en tu vida. Señor te bendiga y gracias por habernos escuchado en este día. Y ojalá haya sido de bendición para ti en esta tarde. Señor te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.